vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, esta nueva producción de Noticias Monumental que intenta generar un debate diario sobre temas complejos de entender con el fin de ayudarnos todos a tener una mejor conclusión y un mejor análisis de las tendencias que hay en nuestro país y en el mundo. Hoy es nuestro séptimo programa, nos ha ido bastante bien, dichosamente, con el programa Matices. Quiero anunciarles que como mañana hay Champions League y juega Joel Campbell en la tarde, entonces haremos un intercambio de horarios. Matices irá mañana a las 9 de la mañana, mientras que Deportes tendrá la transmisión en la tarde del partido del Olympiacos contra el Manchester United, el partido de vuelta en la Champions League. Hoy hemos preparado un debate muy interesante sobre infraestructura vial y obra pública en general, y intentamos responder a la pregunta ¿cómo salir del rezago? Quiero darle la bienvenida hoy a nuestra compañera periodista Laura Ávila, encargada de estos temas en Noticias Monumental, quien nos acompañará a lo largo del debate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Y sí, precisamente hoy conversar sobre uno de los principales problemas que tiene el país, como lo es infraestructura vial, obra pública, y nuestro tema el día de hoy, cómo salir del rezago. La pregunta que se hacen muchísimas personas, y precisamente a quién no le ha pasado que va tal vez manejando, va en bus, va en taxi y de repente siente algún hueco, la falta de marcación, quién no recuerda el hundimiento en diferentes sectores del país, en circunvalación, el tema de la Platina. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando hoy. Sí, vamos a concentrarnos un poco en el tema de infraestructura vial, aunque el tema de infraestructura, que también lo vamos a tocar más general, va más allá de las carreteras, por supuesto, y tiene que ver en general con obra pública. Vamos a darle además espacio, como lo hemos hecho en todos los programas de Matices. Vamos a generar un reportaje muy corto de nuestra productora Isel Martínez, hablando sobre un estado de situación. Después iremos a conocer los puntos de vista de nuestros invitados. También tendremos un Vox Populi, que salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre este tema. Abriremos las redes sociales y la línea telefónica para que ustedes conversen la próxima hora y media con nosotros. A esta hora voy a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Roberto Gallardo, ministro de Planificación. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a las amigas y amigos oyentes de Matices. Este esfuerzo que hacen ustedes por profundizar en temas que por su complejidad no pueden ser abordados necesariamente en una nota periodística, y además pues para mí un honor estar compartiendo con personas que de tan alto nivel en el conocimiento de este tipo de esta materia. Gracias, don Roberto. Bueno, usted es un fiel oyente de la radio, y en particular de Monumental. Puedo apreciarme de eso desde antes que fuera ministro y era nuestro analista. También, ¿ya escuchó algunos programas de Matices, don Roberto? No, le voy a decir, este es el primero. Ahí están los podcasts para que los descargue. Bueno, eso es una costumbre que yo tengo. Además, le voy a decir, yo descargo bastantes podcasts en mi reproductor de MP3 y los uso sobre todo cuando estoy manejando o cuando voy haciendo ejercicio, las veces que puedo hacer ejercicio. Y por la duración de este podcast me parece que me va a servir mucho, bueno, imagínese. para esos menesteres, ¿verdad? Excelente. Bueno, y también está con nosotros hoy don Luis Guillermo Loría, director del programa de Ingeniería de Transporte de la ANAME. Don Luis Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Randall y compañeros, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí para debatir un tema que es del día a día para nosotros. Gracias, don Luis Guillermo. Bueno, y también está con nosotros don Roy Barrantes, coordinador de la Unidad de Evaluación de la Red Vial Nacional de la ANAME. Don Roy, gracias por estar aquí, buenas tardes. No, gracias a ustedes, definitivamente esperando poder abonar en este importante tema que es de conocimiento y de interés nacional. Muchas gracias. Gracias a don Roy. Está con nosotros también don Carlos Obregón, quien es vocero de infraestructura de la campaña del Partido Acción Ciudadana. Don Carlos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Randall. Un placer estar aquí con ustedes y con todos los compañeros que nos acompañan
Y gracias, don Carlos. Bueno, y solo por balance le quiero contar a nuestros oyentes y televidentes, recordándoles que este programa está en vivo en la radio. Ustedes lo pueden escuchar también fuera del país en www.monumental.co.cr y observarlo en la noche en Canal 2. Nuestro horario habitual es de 8:30, pero hoy juega la selección femenina sub-17, así es que al finalizar el partido contra Italia, en el que esperamos que nos vaya bastante bien, bueno, ya me va a decir nuestro la hora correcta. Cabinero, sí, irá a las 10 de la noche, entonces. Vamos a ver para que todas las personas estén pendientes por si quieren escuchar y sobre todo ver parte de este programa que vamos a presentar el día de hoy, lo pueden hacer por Canal 2, la imagen de la radio. Bueno, y le decía, bueno, va a salir a las 8:30, entonces sí. No, entonces sale hoy a las 8:30 por Canal 2, la imagen de la radio. Lo que sí les quería decir por balance es que don Carlos está invitado precisamente como vocero de infraestructura de la campaña del PAC, debido a que oficialmente la campaña de Liberación Nacional, desde su candidato presidencial y la estructura de campaña, está suspendida, con excepción de un tema ya de directorio de partido que tiene que ver con don Bernal Jiménez como vocero de la campaña de Liberación Nacional. Pero bueno, vamos a empezar a esta hora haciendo nuestro boceto del tema que vamos a hablar de fondo, el reportaje de nuestra productora Isel Martínez. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El hueco de la Platina en 2010, el hundimiento en Circunvalación en 2013 o la fallida ampliación de la vía San José-San Ramón. Estos son algunos hechos que han marcado aspectos sobre la infraestructura vial y contribuyen con el rezago del país. El informe de competitividad global 2013-2014 posiciona a Costa Rica en el puesto 125 de 144 naciones en cuanto a calidad de carreteras. Además, el país se ubica en el puesto 128 de infraestructura portuaria, así como el lugar 57 de infraestructura aeroportuaria. Cabe destacar que el estudio posiciona al país en el puesto 97, si hablamos de infraestructura en general. Actualmente se invierte cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto. El 30% proviene de la recaudación por el impuesto a los combustibles y el 50% por el impuesto de la propiedad de vehículos. Aquí podríamos tomar como parámetro de comparación a Panamá, que invierte cerca del 10% de su Producto Interno Bruto en infraestructura vial. Eso sí, en este caso, esta cifra sería mayor si la traemos a un contexto nacional, ya que el PIB panameño es cerca de $7.000 millones mayor al costarricense. Incluso la Organización Mundial del Comercio señala que la pobre infraestructura pone a Costa Rica en una condición de desventaja competitiva. Sin duda, estos problemas tienen tantas repercusiones en la estabilidad nacional como matices tiene el tema. Por eso, hoy profundizamos sobre infraestructura vial y obra pública. ¿Cómo salir del rezago? Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:13 de la tarde, estamos en Matices y vamos a conocer ya, a entrar en la discusión de fondo. Le voy a pedir a don Roberto Gallardo, ministro de Planificación, empezar a poner los elementos sobre la mesa. Don Roberto, después de estar en gobierno, ¿cuánto ya de planificación? 2 años en este periodo. En esta vuelta, ¿sí? 2 años, estuve 1 año antes en comunicación y estuve 30 meses en el gobierno de don Oscar Arias. ¿Qué se necesita para salir del rezago en infraestructura? Un gran esfuerzo nacional sostenido durante 20 años. Ajá. ¿Empezando desde cuándo? ¿Desde ya? Desde ya. A ver, aquí digamos, primero hay que hacer, digamos, una contextualización histórica, ¿verdad? Durante la década de los 90, digamos, coherente con un cierto pensamiento, digamos, se empezó a privilegiar el capital privado o la iniciativa privada, ¿verdad? No digamos se puso a privilegiar, pero en pos de la búsqueda del equilibrio de las finanzas públicas, el país empezó a recortar en aquellos
campos en donde más invertía históricamente, uno de los cuales, o de los más, no de los que más invertía, sino de los más caros, uno de los cuales es precisamente infraestructura. La inversión en infraestructura en el país es una inversión cuantiosa, ¿verdad? Entre lo que se hace con fondos producto de la recaudación del Impuesto Único de Combustibles, de CONAVI, y con préstamos internacionales, la inversión, digamos, es importante, pero como gasto, como inversión con gasto corriente del Estado es cada vez menor. Y eso se da en un entorno, ¿verdad? En esa búsqueda de el equilibrio de las finanzas públicas. Cuando hay que recortar las finanzas públicas porque no se cree en el aumento de los impuestos, ¿verdad? Normalmente se cortan aquellos ítems en donde más se gasta. Uno de ellos era precisamente la inversión en infraestructura. En algunos otros casos fue, por ejemplo, el tema de lo social. Esa, digamos, opción de invertir cada vez menos, ¿verdad? Y de tratar de hacer la inversión con ahorro externo, con diferentes formas, empezó ahí a generar un retraso en la infraestructura que ahora requiere el Plan Nacional de Infraestructura que tiene el MOP, por ejemplo, indica que hay que hacer una inversión de 58 mil millones de dólares, ¿verdad? Para actualizar la infraestructura nacional. Y como siempre pasa con los retrasos, ¿verdad? Después ponerse al día requiere un esfuerzo mayor. Si hubiéramos seguido invirtiendo 1.5% del PIB en infraestructura, ¿verdad? Durante todo este tiempo, no tendríamos que hacer el esfuerzo que tenemos que hacer ahora para ponernos al día, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, yo soy de los que creo que efectivamente tiene que haber participación privada, ¿verdad?, en el desarrollo de infraestructura, que es posible que haya emprendimientos público-privados para el desarrollo de infraestructura en el país, pero digamos que todo ese tipo de iniciativa ha terminado siendo muy engorrosa de ejecutar, ¿verdad?, muy complicada de ejecutar. Vea lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la terminal de contenedores de Moín, hablando de infraestructura portuaria, ¿verdad? Pese a que se ha hecho un gran esfuerzo, y no es como la Contraloría lo dice, que ha habido desidia de parte del gobierno, porque no es así. Pese a lo que se ha querido avanzar, por ejemplo, la Sala Constitucional ha 2 veces paralizado el avance del proyecto porque insiste en que se realice una consulta a la ciudadanía que cada vez que se realiza es boicoteada por los sindicatos de Limón, ¿verdad? Esa confluencia de factores es lo que ha generado, digamos, esa masa crítica de insuficiencia en infraestructura que tenemos en este país. Entonces tenemos a un CONAVI, ¿verdad?, que está en esa, digamos, tensión enorme de lo que hace falta, aunque en realidad CONAVI no está para hacer obra nueva, ¿verdad? El mantenimiento de una red vial nacional que soporta volúmenes de tránsito, y aquí los especialistas van a hablar de eso con toda seguridad, superior para el que fueron concebidas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasamos haciendo cosas como lo que se está pasando aquí a unos kilómetros, con el puente sobre el río Virilla, ¿verdad? ¿Qué está pasando en este momento ahí? Porque yo llevo particularmente semana y media solicitando una entrevista con el director ejecutivo del CONAVI para ver cómo va el tema del puente de la Platina, y a estas horas estoy esperando que me llame. Es fácil hablar con doña Laura. Laura, lo que quería decirle, le quería hablar en términos, digamos, genéricos. Yo entiendo que lo que se están haciendo es reforzando bases, ¿verdad?, en ese puente. La superficie de rodamiento yo creo que no se va a hacer como mucha cosa con respecto a eso, pero lo que le quiero decir es, sin querer llorar sobre la leche derramada, pero por ejemplo, una de las cosas que la concesión de San José de San Ramón contemplaba era el cambio total de ese puente, pero como CONAVI no puede hacer obra nueva, sino que tiene que dar mantenimiento, y además esa carretera estaba bajo un contrato hasta el viernes pasado, entonces invertimos, no sé, son 8, 9, 10 millones de dólares lo que se está invirtiendo ahí en el mantenimiento de ese puente, ¿verdad?, que es presupuesto que le estamos quitando a otras obras de recuperación de la infraestructura, pero que, bueno, responden precisamente a ese conjunto de factores que nos han dejado en ese nivel de rezago, ¿verdad?, del cual se va a requerir un esfuerzo enorme y que pasa forzosamente por una reforma fiscal.
es absolutamente imprescindible. Se tienen ¿verdad? que subir los impuestos. Es decir, no podemos pensar que nosotros podemos hacer una inversión importante en infraestructura, a menos que sacrifiquemos otras cosas, ¿verdad? Con una carga tributaria que alcanza que es el 13%, 13,5% del PIB. Es absolutamente imposible. Pero además de eso, tenemos esta reticencia, ¿verdad?, a perfeccionar los instrumentos de participación público-privado, ¿verdad?, como la concesión, que es absolutamente necesaria. En un país que necesita, como les decía, 58,000 millones de dólares de inversión en infraestructura, y alguna gente muy alegremente dice, bueno, pero ahí están los fondos de pensiones, ahí se puede sacar la plata. Claro, pero todos los fondos de pensiones que existen en Costa Rica lo que tienen son 15,000 millones de dólares. Es decir, es una cuarta parte de lo que se necesita, y por supuesto que no todas las obras de infraestructura tienen un retorno, ¿verdad? Usted puede financiar una obra de infraestructura que tiene un peaje muerto de risa, y usted le va a sobrar gente que le dé plata para eso, porque le van a pagar un retorno. Pero hay miles de kilómetros de carretera que hay que construir y mantener, que no se les puede poner un peaje, pero que son absolutamente necesarios. Don Roberto, pero la reticencia del pueblo principalmente a los modelos mixtos, como la concesión, no es necesariamente culpa del pueblo. Es que los experimentos que se han hecho, y ojo que estoy usando la palabra experimentos con concesiones anteriores, han sido en unos casos desastrosas y en otros malos. Bueno, a ver. Entonces, yo desconfiaría también. Por supuesto, es decir, lo curioso es que la gente no se acuerda, la gente va pensando mal acerca de las concesiones, camino a Punta Arenas y maravillándose que solo dura 50 minutos de Santana Caldera, sí, ¿verdad? Y esa es una carretera concesionada, que es víctima de su propio éxito, más bien, y ya más bien tenemos que estar hablando de cómo hacemos para ampliar esa carretera. Tenemos también el tema, es una figura diferente, pero está bajo ese marco, digamos, bajo esa filosofía, la administración del puerto de Caldera. El puerto de Caldera pasó de trasegar, no me acuerdo si eran 20, 30 toneladas por hora, a trasegar 200 y pico, ¿verdad? Pregunte cuánto están trasegando en el otro puerto, ¿verdad? La gestión interesada del aeropuerto Juan Santamaría, uno ahora ya se siente de veras que está llegando a un aeropuerto de verdad. Ahora, se tuvo que hacer la corrección. La gestión interesada del aeropuerto Daniel Oduber, también, ¿verdad? Bueno, lo de San José de San Ramón fracasó, hubo una reacción, ¿verdad? Yo esperaría que la gente no bote al niño con el agua sucia, ¿verdad? Pero tenemos que ir mejorando los mecanismos. Yo he dicho con toda claridad que es absolutamente necesario reforzar al Consejo Nacional de Concesiones, porque al Consejo Nacional de Concesiones en realidad se le imponen obligaciones gigantescas, ¿verdad? Pero está maniatado, ¿verdad? Ahí trabajan 35 personas, una cosa así, y ahí con eso se quiere administrar, por ejemplo, una concesión como la TCM, que es una inversión de $1,000 millones. Pero ¿verdad? Es que hace un cascarón Vea la ley. La ley fue reformada en el 2008. Antes tenía más posibilidades el Consejo Nacional de Concesiones, por ejemplo, para acudir a la contratación de expertos rápidamente, ¿verdad? Y ahora, le estoy poniendo un ejemplo, no es solo ese el problema. Pero, por ejemplo, ahora resulta que usted tiene que hacer inopia. Es decir, si usted necesita contratar un experto en el diseño de puentes, primero tiene que comprobar que en la administración pública no haya nadie, ¿verdad?, que pueda hacer ese trabajo antes de ir y contratar. Pero resulta que entonces hay alguien que efectivamente puede hacer eso, pero tiene una carga de trabajo enorme, parte de sus responsabilidades, y las cosas terminan moviéndose a un ritmo que no es el adecuado para un tema tan urgente como el tema de la infraestructura. Bueno, y para también dar balance, también queremos conocer la posición de don Luis Guillermo Loría. ¿Cómo salir de este rezago de infraestructura vial, don Luis Guillermo? Bueno, hay muchos temas que acaba de tocar don Roberto. Digamos, algunas acciones concretas que nosotros hemos venido planteando en los últimos 2 años y medio. Una es que hay que meterle un bisturí fuerte al ministerio. El MOP en particular. Porque el MOP, parte, digamos, de la historia que cuenta don Roberto, es cierto. Bueno, viene en los años 90 hubo un par de decisiones que fueron... Que generaron muchos problemas en nuestra red vial pavimentada, en los puentes, etcétera. Primero, cuando se cierra el ferrocarril, que ahí es donde uno tiene que tener cuidado cuando hace
análisis financieros de organismos como era el INCOFER. Se cierra el ferrocarril porque un ministro de Economía dice que los números son en rojo. Recuerden que históricamente en cualquier parte del mundo un ferrocarril como el que teníamos nosotros tiene que ser subvencionado por el Estado, porque muchas veces las ganancias que dan no están solamente en los números, digamos, de lo que paga la gente, exacto, sino en toda la infraestructura que ya en ese momento tenía casi 100 años de construida. Eso provoca algo que nos afectó mucho, que es que eso se fue a las carreteras. Entonces la carga que sí llevaba el ferrocarril pesada del ferrocarril se pasó a los trailers. Entonces duplicó, aumentó un montón la cantidad de vehículos pesados que teníamos y eso destruyó nuestra red vial en 3 años. De ahí es donde nace aquel famoso proyecto del gobierno de José María Figueres que se llamaba Cero Huecos, que es en el año 97 cuando Rodolfo Silva, ministro de Transportes, que es donde la NAME vuelve a las carreteras como el laboratorio de verificación del ministerio o del UNEPROVI, que fue lo que después decantó en el CONAVI. Entonces, esa destrucción de la red vial más el no hacer inversión durante muchos años, 80 y 90, hizo que cuando se le da el banderazo de salida al CONAVI, el CONAVI empezara, por decirlo así, perdiendo el partido 4-0. Y eso nosotros lo reconocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un rezago tremendo y la plata que le entraba por el 1% del impuesto a los 3% del impuesto a los combustibles, el 30%, perdón, no le funcionaba. No funcionaba para ver todo. Luego, sí, entonces ya nace el CONAVI con esa desventaja. Nace como una organización que debía ser pequeñita, ¿verdad? Que voy a decir, el primer CONAVI que lo contrataba la Universidad de Costa Rica ya al principio de la década del 2000, eran 22, 25 ingenieros, ¿verdad? Con unos 10 ingenieros mucho mayores, ya en aquella época casi, en su época de retiro, que eran los que iban a formar el cuadro profesional del CONAVI para conservación vial. Entonces ahí viene ese otro problema que sí, por una mala interpretación de la ley del CONAVI, se le empieza a tratar de pasar obra también, obra nueva, reconstrucciones. Entonces, ahí empezamos a, no diría a despilfarrar, pero a utilizar mal ciertos fondos. Además de que eso sí lo hemos dicho nosotros muchas veces, técnicamente muchas de las decisiones que ha tomado el CONAVI en los últimos años no han correspondido a estudios planificados, técnicamente bien fundamentados, con el objetivo de recuperar el patrimonio vial nacional. Entonces muchas veces campañas para tapar huecos, para poner sobre carpetitas pequeñas, sin pensar, bueno, por lo menos voy a hacer 2 o 3 intervenciones importantes por año, en no sé, 100 kilómetros de los 5,000 metros de red vial nacional. Si eso lo hubiéramos empezado así, hoy en día tendríamos una red vial en mejor estado. Ahora nosotros, y aquí está don Roy, que es el que directamente evalúa la red vial cada 2 años, no podemos evadir que sí hay cierta mejoría en la red vial nacional en los últimos 10 años. Seríamos muy mezquinos si no lo reconocemos. Porque sí, digamos, mientras que nosotros para reconstrucción en el año 2004 teníamos un 30% de la red vial nacional, hoy en día es como el 6-7%. O sea, sí hay un efecto. Lo que sí hemos detectado es que si las decisiones, y lo acabamos de modelar en un estudio científico con la Universidad de Texas en Austin, se siguen tomando decisiones como las que hemos tomado en los últimos 8 años, para el 2020 la red vial nuestra empezaría otra vez a disminuir su calidad, porque es un asunto de toma de decisiones, de gerenciamiento de proyectos, de planificación, y esto se decanta en algo que don Roberto conoce mejor que nosotros, que es lo que se llama tener una política de Estado clara, ¿verdad? Que todos la manejemos, desde el chiquito más pequeño hasta el presidente o presidenta de la República. Dicen, vamos a entrar aquí, vamos a tener este estándar para la red vial nacional pavimentada, y aquí tomo algo que dijo don Roberto, por ejemplo el Plan Nacional de Transportes, que dice que toda la red vial nacional estratégica, que es el corredor Mesoamérica, que pasa por el norte del país, ¿verdad? Por San Carlos, Chilamate, Volta de Copper, Sarapiquí, Guápeles, Limón, debe ser, por ejemplo, a 4 carriles. Entonces, si nosotros planificamos obra en esa red, y bueno, y lo otro, ¿verdad? Que va por la ruta 1, la que va a San José Peñas Blancas, San José Paso Canoas. Debe ser una red que, según nuestro propio plan de transportes, el que dice el de los 58,000 millones de dólares de obra, tiene que ser a 4 carriles. Entonces, esos son aspectos mínimos que sí debiera tener una política pública clara en materia de desarrollo de infraestructura del transporte, que sí no la hemos tenido, ¿verdad? Porque el umbral o el derrotero habitualmente es de muy corto plazo. Entonces no se pueden ver las decisiones que ahora tal vez no sean tan impactantes, pero que en 5, 6, 8 años vamos a llegar allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con la Platina? Una Platina abandonada que de repente
llegamos a un punto donde ya no tenemos nada que hacer, que es algo que está pasando y bueno, parece que ya se va a arreglar con el puente del Virilla al frente del Estadio Saprissa. Entonces pasa algo, ¿qué pasa con la Platina? Se abandona muchos años, se le destruye la losa, no está adecuada sísmicamente para el conocimiento de la sismicidad que tenemos hoy en día, que mientras el puente original fue diseñado para aceleraciones de 7% gravedades, hoy en día sabemos que puede llegar a 0.5, 0.6 G, o sea, un montón de veces más. Entonces, eso por ejemplo es lo que se está haciendo ahora, corriendo para salvar el puente, que por cierto no lo vemos mal y está diseñado por gente muy seria y está siendo construido por una empresa muy seria, ¿verdad? Que nosotros hemos estado presentes en el proceso constructivo, incluso vimos desde mucho tiempo antes el diseño que se hizo para esa rehabilitación, porque es una rehabilitación. Entonces, bueno, en general es eso. Para darle paso a los otros, ha habido una falta de planificación estratégica. Incluyendo los últimos 3 años, don Guillermo. Sí, claro, también. Últimamente ha habido un avance, ¿verdad? Porque vea que el consenso por el rescate de la red nacional nace ante digamos que no hubo obra en 18 meses, ¿verdad? Entonces ahí nacemos nosotros como una voz de alerta, no sabíamos realmente en qué iba a decantar el consenso. Pero sí, claro, ha hecho falta esa planificación estratégica que se trató de dar un poco cuando entra don José Luis Salas, ¿verdad? Que era un profesional del ICE, formado y versado en otro tipo de estructura, pero que bueno, con el tiempo decidió salir del CONAVI. El CONAVI como tal, y después podemos hablar, porque el CONAVI necesita bisturí también, porque nuestro criterio es demasiado grande, el CONAVI debiera ser dirigido por un ingeniero muy experto en gran gestión de proyectos, que entienda la administración pública nuestra y que entienda la gran gestión. No está pegado del cielo a hacer un buen proyecto vial. Y ya tenemos un ejemplo claro con el proyecto Caña en Liberia, que incluso, que aunque ha tenido problemas que no podemos ocultar en su diseño, porque realmente no estaba bien diseñado, el proyecto va muy bien, con buen control de calidad, han cambiado diseños de mezcla de concreto, han aparecido cosas que hacer, las han diseñado bien. Entonces hay un buen ejemplo de que sí, ingeniería costarricense puede hacer un buen proyecto bien planificado, es Caña Liberia. ¿Qué ha sido lo diferente en este caso, en el proyecto Caña Liberia? Ha habido una gran concientización de cómo trabajarlo, se creó una unidad ejecutora con gente buena, algunos expertos en construcción, expertos en diseño, llevaron a un especialista en lo que se llama Project Management, ¿verdad? Que es cómo se maneja un proyecto en todas sus etapas. Me parece que un insumo fuerte ha sido la participación del BID también, ¿verdad? Contribuyendo en ver la organización del proyecto. Y luego los consultores que están a cargo de la verificación de calidad, que es como se llama técnicamente esto, han estado muy serios. Detrás de la obra, usted va y la obra tiene, no sé, 50 frentes de trabajo y en todos los frentes usted encuentra inspectores de la administración, o sea, del gobierno, encuentra gente de la empresa privada, encuentra laboratorio de campo, todos tienen sus carros, todo está señalizado. Hemos encontrado cositas, sí, pero mínimas. Y entonces uno dice, no, un proyecto fue licitado con fondos públicos, pasó por todo el proceso de contratación administrativa y ya está saliendo. Hubo un atraso, sí, pero yo personalmente no me rasgaría las vestiduras por eso. Yo, por lo menos desde el criterio de la NAME, lo vemos bastante bien. Entonces sí hay ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas bien. De que sí se puede. Bueno, qué mayor estímulo que es. Para darle la palabra a don Roy Barrantes, a mí me llama la atención y quiero sumar en la mesa de discusión uno de los elementos que mencionaba don Roberto, que es la resistencia, más allá de lo estrictamente técnico que hay, digamos, en el ámbito político-social sobre algunos proyectos, sumado a algo que decía don Luis Guillermo en el sentido, a mí me llama la atención las veces que usó gente buena, es que llegó gente buena al CONAVI, es que llegó gente buena al proyecto, gente capacitada al proyecto para ir avanzando también en esta discusión, don Roy. Gracias, don Randall. Bueno, yo considero que es importante y de hecho ustedes hacen una excelente introducción de su programa cuando dicen que las grandes obras inician con un gran plan. Eso es lo que nosotros también hemos predicado desde hace muchísimos años en el tema de infraestructura vial de Costa Rica. Necesitamos visualizar ese gran plan. Es cierto que el tema de los recursos y del dinero es un tema importante, es vital para el desarrollo de la infraestructura, pero también el tema de la gestión. Es algo que nosotros hemos también venido predicando. Tenemos algunos ejemplos recientes que nos hacen pensar realmente si el tema lo podemos o lo deberíamos concentrar en un tema básicamente de recurso financiero. Tenemos cerca de 1.600 millones de dólares en empréstitos con BID, BCIE, que básicamente no se han podido ejecutar adecuadamente. Entonces eso lo que nos lleva a pensar es realmente en nuestra capacidad de ejecución. Una capacidad de ejecución
que ha sido mermada por toda la buena introducción que se ha hecho aquí en el programa, en donde tenemos que reconocer que el modelo inicial, que en algún momento se planteó, es un modelo que actualmente no funciona para de forma eficiente invertir los recursos públicos y lograr el gran propósito que tenemos, que es rescatar la red vial nacional. Tenemos que partir de ese hecho, hay que rescatarla, la red vial. Nosotros también hablamos de un proceso muy lógico, que es el proceso que lo hemos mencionado muchas veces, que es el de conocer, controlar y mejorar. ¿En qué lugar de ese proceso estamos? No podemos controlar lo que no conocemos y no podemos más bien mejorar lo que no controlamos y no podemos controlar lo que no conocemos. Tenemos que partir de un conocimiento pleno de la red vial. ¿Por qué nos sorprenden casos como el hundimiento de Circunvalación? ¿Por qué nos sorprenden casos como el de la General Cañas en la Alcantarilla? Porque hemos perdido la capacidad realmente de tener un buen mapeo de lo que es el estado de la red vial. Y a esto vuelvo al punto, hay que tener un gran plan de gestión en Costa Rica. Para nosotros, esa es la parte medular de la respuesta a su gran pregunta. ¿Cómo hacemos para salir del rezago? Lo primero es desarrollar un gran plan. Que va más allá, don Roy, de dónde se agarra el dinero, de cuánto cuesta, tiene que ver más con una planificación seria. Sí, correcto. Vamos a ver, y vuelvo al ejemplo que le daba. Tenemos muchísimo dinero ahí en las arcas ahorita, específicamente pensado para invertir en infraestructura. ¿Y cuánto se ha ejecutado de ese dinero? ¿Cuáles son las obras concretas? Tenemos que darnos cuenta de que esto tiene que responder a un plan que trascienda los 4 años de un gobierno. Eso es un plan a nivel nacional, es una política de Estado, no es un plan de gobierno. Y eso es lo que los gobiernos realmente conscientes tienen que empezar a plantear ahora como su derrotero principal en el tema de infraestructura. ¿Qué queremos tener en Costa Rica en infraestructura en los próximos 15, 20 años? Trazar una ruta. Exacto, pero un plan concreto. Es decir, un plan es A, B, C y D, con una secuencia lógica, técnicamente bien sustentada. Yo digo, el Plan Nacional de Transportes tiene algunos elementos técnicos muy interesantes y es una buena carta de intención, pero no es un plan que yo pueda seguir para realmente intervenir y mejorar la red vial nacional. Entonces es algo muy importante que tenemos que entender. Es algo, hago la analogía similar al tema de los impuestos. O sea, es cierto, necesitamos aumentar los impuestos, pero también tenemos que mejorar la forma en que recogemos los impuestos actuales. Ahorita necesitamos más dinero para invertir en infraestructura, pero también necesitamos mejorar la forma en que el dinero que tenemos se está invirtiendo. Porque, por ejemplo, en el último informe de evaluación de la red vial nacional, en cerca de un 13% de la inversión que se hizo en infraestructura de conservación vial en los últimos 2 años fue una inversión ineficiente. ¿Por qué decimos que ineficiente? Porque se estaba invirtiendo dinero en bacheos sobre capas delgadas, en carreteras que a todas luces ya había que reconstruir. Eso no es una inversión eficiente. 13% dijo. 13%. Y precisamente también a don Carlos Obregón para que nos comente, porque probablemente ustedes estén en el gobierno los próximos 4 años. La pregunta, usted como parte de la vocería de infraestructura de la campaña del PAC, ¿cómo salir de ese rezago de infraestructura vial? Bueno, muchas gracias. En primer término, algunas aclaraciones, digamos. Me parece que es fundamental, y aquí lo he mencionado, tener un verdadero plan nacional sobre lo que es la infraestructura vial. Sería más amplio. En realidad, una de las principales objeciones de muchos de nosotros es la falta de un verdadero plan nacional de desarrollo en nuestro país. Un plan con visión de largo plazo, ¿no? No es razonable que los planes de desarrollo sean planes de corto plazo, planes de 2 años y medio, 3 años cuando mucho, ¿no? Tomando en consideración que el periodo presidencial aquí en Costa Rica son 4 años. Entonces, mientras se elabora el plan y se pone en ejecución, y luego ya al final pues hay una actividad de carácter político que
hace que el plan también quede de camino y que el otro partido o quien sea el que vaya a ocupar la presidencia pues se encuentre con la necesidad de realizar otro plan, sino que debe haber un plan verdadero con una visión de largo plazo que permita contemplar los diferentes elementos. Primero se tiene que definir en este país Costa Rica hacia dónde va, qué es lo que quiere, porque una cosa dicen algunas la constitución política de Costa Rica y otra cosa es la visión que tienen el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de un determinado periodo de tiempo. A partir de eso hay que trazar un verdadero plan que contemple no únicamente la parte de carretera, sino que contemple también las otras modalidades de transporte, ¿no? Porque tiene que haber una solución al transporte de carga en este país. A partir de la desaparición del ferrocarril, pues se da todo lo que ya han mencionado Roberto, en el sentido de que en realidad se recargaron las carreteras de nuestro país. Entonces hay que ver lo de ferrocarriles, hay que buscar, como se indica, la transformación del sistema de transporte público también. Y todos esos elementos tienen que amarrarse y después lograrse una conciliación, me parece, un acuerdo nacional que permita tener que esa visión de largo plazo sea real. Ahora vamos, lo que ha pasado anteriormente en este país, por los problemas que hubiese o lo que sea, hubo la inversión, que es fundamental, se consideró un gasto. Y a partir de considerar la inversión como un gasto, pues comenzaron las restricciones al gasto público, y esas restricciones del gasto público arrastraron la inversión y hicieron que la inversión se fuese disminuyendo a través de los años. Reconozco el problema de presupuesto que dice don Roberto, y siempre los dineros son insuficientes y por más modificaciones que se hagan para subir los impuestos, posiblemente va a haber faltantes y hay que priorizar. De ahí es importante tener un plan verdadero de ejecución. Luego, cuando se vio que había alguna problemática en disponibilidad de dineros, se pensó en incrementar la participación privada mediante el diseño de diferentes mecanismos. Sin embargo, me parece a mí que el país ha sido tremendamente ineficiente en la aplicación de esos mecanismos de participación privada. Y no es que el país no tenga capacidad, no sé qué es lo que ha sucedido. Yo recuerdo que en el gobierno, al inicio del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se hizo una allá en el Club Cariari, y nos invitaron, yo en esa época trabajaba en el ICE, nos invitaron y presentaron ahí que se iban a desarrollar, si mal no recuerdo, 13 o 15 obras a través de concesión pública en el periodo de esos 4 años. Nosotros les dijimos que no iban a poder desarrollar ninguna y no pudieron desarrollar ninguna. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado la experticia. Entonces le pongo un ejemplo. Cuando el ICE le restringieron la inversión, tuvo que buscar mecanismos alternos. Ahí nació primero la ley 7200 de participación privada en centrales de generación pequeñas, hasta 20 megavatios, y después eso se amplió con un capítulo de desarrollo de proyectos de mayor tamaño a través de un mecanismo que lo llaman con las siglas de inglés BOT, que es que un tercero lo construye, lo opera y al cabo de un determinado número de años lo transfiere. En ese momento lo que hicimos nosotros fue coger un grupo de profesionales y enviarlos a los países en los cuales se estaban desarrollando proyectos de generación bajo ese esquema. Entonces enviamos a Colombia, enviamos a Estados Unidos, enviamos, ya no recuerdo a cuál otro país, no sé si era en Guatemala, que se estaba desarrollando también un proyecto, y con eso se tomó la experiencia que tenían en esos procesos, se preparó un primer cartel aquí, se consultó con los grupos que podrían estar interesados en participar porque queríamos que fuese exitoso, porque el país necesitaba desarrollar esas plantas, y se desarrolló una primera planta, que fue la planta geotérmica Miravalles 3. Cuando se visualizó que estaba siendo exitoso, entonces se sacó un nuevo concurso
para construir otras plantas mediante ese mecanismo. Y ahí están las plantas se pudieron llevar a cabo. Y también se desarrolló el mecanismo de fideicomiso, también para poder desarrollar plantas sin que cargara la contabilidad de la institución. Ahí está la experticia, en el país hay experticia. Entonces, lo que hay que hacer es, como digo, primer paso, tener una visión clara de qué es lo que es necesario realizar. En segundo paso, determinar los mecanismos que se van a utilizar. Ahí usted puede utilizar la ejecución por administración, la ejecución por contratación a través de la ley de contratación administrativa y estos mecanismos de participación público-privada, que hay diferentes mecanismos que pueden adicionarse y que son importantes. Pero para eso también necesita hacer la transformación de los entes que tienen que ver con eso. Hablemos del Ministerio de Transportes, del CONAVI y de otra serie de instituciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos tengan la capacidad necesaria para poder supervisar adecuadamente, primero planificar, visualizar la obra, determinar el mecanismo por el cual se debe desarrollar, que eso depende de las características de la obra y también de la disponibilidad de recursos que tenga el país y de otra serie de elementos, ¿va? Y una vez hecho eso, entonces se pueden ejecutar las obras. El país tiene una urgencia de muchas obras y hay que comenzar ese proceso, y ese proceso tiene que comenzarse o continuarse, digamos, porque ya hay algo hecho y hay que reconocerlo así, pero hay que acelerarlo y hay que buscar la utilización de los recursos que hay disponibles y buscar recursos y mecanismos que sean necesarios para poder seguir adelante con esta obra, que es una obra tremendamente grande. Tenemos organismos que nos pueden apoyar perfectamente, como es el caso de la ANAME, como es el caso de la Universidad de Costa Rica, el resto de la Universidad de Costa Rica, el mismo Tecnológico, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en fin, los mismos empresa privada, la Cámara de la Construcción y todo, pues que ha participado intensamente en la determinación de las obras, ¿no? Y nada más para concluirle, me parece que también aquí ha habido un problema grande en lo que es el mantenimiento de la red vial. Tiene que haber un programa de mantenimiento y ejecutar ese programa. Y eso no es de ahora, es de hace muchos años, ¿verdad? El mantenimiento de la red vial como que se fue dejando ahí para que se hiciera en algún momento. Quizás era más importante inaugurar una obra nueva que decir le di mantenimiento a tantos kilómetros de vías, pero la realidad es que la red se fue deteriorando por falta de mantenimiento. Son las 2:47 minutos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con unas pinceladas. Salimos a la calle a preguntarle a los costarricenses qué opinan de este tema y luego regresamos con la discusión de nuestros invitados aquí en cabina, sumándole ya alguna especificidad a esta discusión. Hay cierto consenso en que se necesita un verdadero plan nacional de infraestructura vial que trascienda el gobierno y se convierta en una política de Estado. ¿Qué debiera incluir este plan nacional? Pregunto, y nos lo responderán nuestros invitados: el cierre del CONAVI, por ejemplo, seguir con el sistema de concesiones, cambiar el modelo. Entonces volveremos con este tema. 2:48. Gracias por estar con nosotros en Matices. Recuerde que puede seguir la discusión a través de nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter, que ahí vi a don Roberto muy entusiasmado respondiéndole a la gente que nos pregunta cosas hasta ahora, y también en Facebook en Noticias Monumental. Ya volvemos. Los tonos de la actualidad. ¿Qué se dice en nuestras calles sobre la pregunta de hoy? Estas son algunas pinceladas. Todas esas personas que van a pagar los impuestos, hacerlos pagar ya sea con cárcel o lo que sea, porque definitivamente ese faltante en esos impuestos es lo que hace que las carreteras pues no estén como están, o buscar modelos internacionales que sí han funcionado realmente para poder conseguir esa plata para poder arreglar las calles, ¿verdad? Yo creo que una administración de los recursos, ¿verdad? Evaluar con intereses del pueblo cuáles son las
las diferentes ofertas que tienen y basándose en eso, ¿verdad? Sin infringir ningún tipo de ley, tomar la mejor decisión. Deberían de ponerse a pensar más obviamente que en las estructuras, pensar en a qué compañía o a qué empresa le van a poner a hacer el trabajo. Y lo que está pasando ahora es que le dicen a cualquier empresa que llegue al país y que ni siquiera es del país porque son de afuera, que hagan el trabajo, y le estamos regalando la plata a otra empresa y hacen los trabajos mal hechos. El problema de infraestructura es que es un problema de recursos. Sí, sencillamente, no sé, me parece que es recomodo de recursos. Mejorar las políticas de recaudación de impuestos. Que habría más ingresos y evidentemente se podría invertir más. Sin embargo, hay instituciones como el MOP que están muy compartidas o muy divididas, como es COSEBI o CONAVI, y eso ha hecho que se haya que distribuir los ingresos o lo que se está generando en salarios excesivos y no se puede invertir en infraestructura. Entonces, prácticamente lo que se está haciendo con el dinero que se podría invertir es pagando salarios, ¿verdad? Tenemos que empezar por los ingenieros civiles, ¿verdad? Yo no sé el MOB, ellos contratan y yo no veo, o sea, se hacen planos, se hacen los arenos de las calles de hace 20, 30 años que fueron proyectos viejos, se agarran ahora, aparte de los chorizos de las empresas privadas que vienen a hacer las calles, que lo que hacen es cualquier cochinada. O sea, yo lo que pienso es que tiene que eliminarse eso, ¿verdad? La parte de la corrupción, que para mí es lo que no deja avanzar al país. Con 59, gracias por estar con nosotros aquí en Matices, en nuestro programa de análisis y debate de temas de interés nacional. Se llama Matices porque la actualidad tiene muchos tonos y eso es lo que intentamos ver en este programa, los tonos de la actualidad. Escuchábamos pinceladas, que es la opinión de ustedes en las calles. Un poquito más adelante vamos a abrir la línea telefónica para contarnos, para que ustedes nos cuenten cuáles son las ideas que ustedes tienen para salir del rezago de infraestructura en nuestro país. Don Roberto Gallardo está con nosotros, ministro de Planificación. Don Roberto, más allá de cuestionar o no lo que se ha hecho en este gobierno, que va de salida, si ha servido el plan de transportes o no, lo que me interesa es agarrar su experiencia como gobierno para intentar trasladarla a la gente que se queda, en el caso de la NAME, o la gente que entra, que posiblemente, y no por nosotros, sino por decisión de Doña Ani, será el PAC. Así es que, no, de verdad, es que es muy complicado, como no hay edición anterior, sí, yo sé, compórtese. Como no hay edición anterior de esto que ha pasado, entonces es muy complicado hacer el balance con alguien que no está haciendo campaña. Don Roberto, aprovechar la experiencia, ustedes hicieron un plan nacional, entonces es fácil decir, bueno, es que no es fácil. En realidad el Plan Nacional de Transporte se hizo a finales del gobierno anterior. Ok, ¿verdad? Por eso, pero los expertos dicen es que no sirve. Pero más allá de criticarlo, a mí me interesa saber por qué no sirve. Tendría que decirles a ellos. No, ¿por qué no sirve desde lo político? Digamos, la puesta en práctica. A ver, dos cosas. Primero, yo tengo que decir que yo estoy muy sorprendido ahora que hemos estado trabajando mucho con los compañeros de la NAME y algunos otros ingenieros del MOP. Estoy muy sorprendido de constatar que en el caso de los ingenieros se aplica aquel aforismo que dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones, ¿verdad? Sí. Bueno, donde hay dos ingenieros hay hasta cuatro, ¿verdad? Entonces, yo creía que solo había una manera de hacer carreteras, solo había una manera de hacer mantenimiento, solo había una manera de hacer puentes, y no es así. Y de la misma manera, pues usted tiene también una visión de qué es lo que tiene prioridad. El problema que uno tiene cuando tiene el retraso como este es, y aquí también yo creo que don Carlos lo señaló, ¿verdad? Es que, digamos, ponernos de acuerdo efectivamente con respecto a cuál es la prioridad. ¿Qué hacemos primero? ¿Arreglamos todo lo que tiene que ver con carreteras o infraestructura que tiene que ver con competitividad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted va a poner un énfasis en ciertas obras y en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ok, estamos arreglando infraestructura para competitividad, bueno, hay que meterle, por ejemplo, mano al tema de la electricidad, y aquí don Carlos nos puede dar una cátedra sobre eso, ¿verdad? Porque la competitividad... El factor para eso. El costo de la electricidad se está volviendo un factor
adverso en el tema de competitividad de nuestro país. Sí. Estamos hablando de competitividad, bueno, hay que hablar de puertos, entonces hay que meterle ahí también, por supuesto. No puede ser que sigamos teniendo en el puerto del Atlántico, ¿verdad? Estamos de 183 entre 187 países, ¿verdad? En un entorno en donde los recursos son escasos, en donde la ejecución, como dice Roy, es complicadísima, ¿verdad? Y aquí yo no quiero disculpar la posible negligencia en la que hayamos incurrido quienes hemos tenido cargos que tienen que ver con ejecución de obra pública. Pero les digo que uno, es decir, lo que más quiere es hacer cosas, ¿verdad? Digo, los políticos se nos acusa, ¿verdad?, que queremos hacer cosas para seguir, para promocionarnos, etcétera. Sí, es cierto, pero queremos hacer cosas. Nosotros no venimos aquí para no hacerlas. ¿Pero por qué no pueden? Es que es muy complicado, no crea. Vea, le voy a decir, usted tiene el tema, por ejemplo, tiene temas, ahí ahora, extra micrófonos, hablábamos de una discusión ahí muy interesante que hay en la Asamblea Legislativa y cómo hay intereses externos a esa discusión que inciden, ¿verdad?, en el resultado de la gestión. Lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de construcción. Aquí, es decir, el tema, por ejemplo, de la construcción de obras de infraestructura, primero está sometido a una gran cantidad de, o tiene las empresas que no son favorecidas por un concurso, tienen a su disposición una gran cantidad de recursos para paralizar la construcción, el inicio de las obras, mientras se deciden los N recursos que se tienen para esto. Y tenemos también últimamente lo que pareciera ser un lobby, ¿verdad?, de ciertas empresas en contra de ciertos proyectos, ¿verdad?, que generan climas de opinión adversos, o por lo menos tratan de generar climas de opinión adversos. Ese es un elemento por el que no lo pueden hacer. Lo estoy esquematizándolo para ahora no, pero digamos, son intereses en el tema particulares. Del plan, sí, pero en el tema de los planes, ¿verdad? Los planes, como le digo, estábamos hablando de prioridades. Usted puede llegar y decir, bueno, que vamos a mejorar el tema de competitividad, entonces usted pone énfasis en puertos, en electricidad, en carreteras, en rutas nacionales, ¿verdad? Bueno, no, vamos a hacer un plan que va a priorizar la democratización de la producción de nuestro país. Y entonces usted le pone atención a rutas cantonales, ¿verdad? Le pone atención a aquellos sectores alejados en donde, por ejemplo, hay pequeños productores y que podamos mejorar las posibilidades de esos pequeños productores para decir alguna, ¿verdad? No, yo no estoy optando por una o por otra, pero uno podría, a partir de esa, digamos, definición, permítame la expresión ideológica, ¿verdad? De a partir de ahí, usted tiene, como decía don Carlos, una definición de las obras que quiere hacer, de cómo las va a financiar, porque no es lo mismo financiar un puerto, ¿verdad? De que usted puede llegar y concesionarlo y decir, bueno, usted vaya y haga este puerto, porque usted va a tener tarifas con las que va a hacer la carretera, ¿verdad?, entre Monterrey y el muelle de San Carlos. Es distinto. Bueno, entonces, pero ahora, en eso no nos ponemos de acuerdo. Pero es que lo que uno prioriza, bueno, lo que uno no, lo que el gobierno prioriza tampoco sale. Bueno, yo tengo que recordar lo que decía Luis Guillermo ahora al principio, ¿verdad? Que en los últimos 10 años ha habido una mejora en la red vial nacional, ¿verdad? Sí, yo no lo niego, no le estoy echando la culpa. No, lo que digo es que prioriza, ¿verdad? Y dice, vamos fuerte en 5 cosas. Bueno, ahí usted tiene dos obstáculos. Usted tiene dos obstáculos. Tiene dos obstáculos. Primero es la limitación de los recursos. Porque entonces usted tiene que ir a ver cómo financia. Y puede ir al BESIA y CONAVI puede pedirle un préstamo al BESIA y no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero tiene que pagar más, porque le cobran más. Y además se ejecuta muy despacio. ¿Perdón? Y se ejecuta muy despacio. Bueno, en algún lado había leído yo que todo lo que es, y esto no es una cosa de negligencia, tiene que ver con el ordenamiento jurídico y los requisitos que el ordenamiento jurídico le impone a la ejecución de los proyectos. Muchas veces la ejecución de los proyectos, la fase previa al inicio de la ejecución de un proyecto, Randall y Laura, toma 3 veces el tiempo que la ejecución misma, en promedio. Entonces usted tiene, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, los CECUDIS, los centros de cuidado que ha estado promoviendo esta administración, ¿verdad? Se pasa a veces 16 meses en el cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la construcción del CECUDI, ¿verdad? Y el CECUDI se construye en 3. Esa es la realidad de este país. Bueno, intereses particulares y burocracia.
Y es que, por ejemplo... Y falta recursos, ¿verdad? Yo creo que la cosa de los recursos es importante, porque cuando usted tiene que hacer un ejercicio de priorización, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué hago? Estoy como la cucarachita mandinga. Pero, ¿en qué Roberto, gasto esto? ¿En qué ¿para qué voy a usar estos 850 millones de dólares que me prestó el BID? ¿Verdad? ¿Qué hago? De ahí se optó, por ejemplo, por ampliar Cañas Liberia, ¿verdad? Habría gente que habría hecho, no, mejor deberíamos haber hecho Pasocanoas Palmar, ¿verdad? Y es que lo que decía Randa, lo que prioriza el gobierno no sale, por ejemplo, el tema de la trocha. Bueno, imagínense, ahí no hay... Bueno, esa es una obra distinta. Sí, tiene características diferentes. Pero era porque, uno de los proyectos... claro, ¿verdad?, no, del gobierno. a ver, esa es una obra distinta porque esa es una obra que responde a una situación de seguridad, ¿verdad? Claro, pero logra brincarse los intereses al principio, ¿verdad? Es un buen ejemplo el que pone Laura, porque logra brincarse los intereses particulares, ¿verdad? La burocracia por medio de un decreto de emergencia. Exacto. Y la falta de recursos, y se consiguen los recursos. Y resulta que se prioriza, se va a la trocha, y éramos muchos y parió la abuela, creo que dice el dicho PLA, el mayor escándalo de corrupción. A ver, por supuesto, eso es evidente, y yo cada vez que puedo recuerdo que quien destapó ese escándalo de corrupción fue la presidenta de la República, ¿verdad? Sí. Siendo yo ella, que supongo que fue así, bueno, yo recuerdo la conferencia de prensa de la presidenta, estaba indignada por lo que estaba pasando, por supuesto. Pero es que, creo que yo lo hablé con usted porque el programa que teníamos minuto a minuto, la cortina, era su entrevista, que a veces pareciera, a veces uno decía, qué salada. Esa es la expresión que uno hace, qué salada. Tenían todo para el proyecto, ya por ejemplo el de la trocha. Se va con todo y por eso le digo, ahí surge un nuevo gran tema, hechos de corrupción que tiene que ir a denunciar al gobierno, al Ministerio Público, pero claro, entonces no le sale. Pero además tenemos cosas como por ejemplo la carretera San Carlos. La carretera San Carlos, que empezó siendo una carretera que iba a ser de 2 carriles, ¿verdad? Etcétera. Después se pasó a 4 carriles. Eso significa que hay que ir por más plata ante la Asamblea Legislativa, pedir un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Etcétera. En muchos casos las cosas además se empiezan a hacer en momentos, o se atrasa tanto el inicio de la ejecución de una cosa, ¿verdad? Que cuando se empieza a hacer hay que cambiarla de entrada. Y aquí los señores de la ANAME, digamos, siempre advierten de esas cosas, ¿verdad? Toma 5 años empezar a hacer una carretera, por ejemplo, y resulta que cuando ya la vamos a empezar, el ANAME llega y dice, pero o sea, es que lo que van a hacer les va a durar 2 años. Y entonces hay que hacer nuevamente el ajuste. Yo insisto, esto es algo que yo siempre he dicho. Yo no digo que no haya negligencia en la administración pública, porque sí lo hay. Pero lo cierto es que el ordenamiento jurídico en nuestro país hace difícil la ejecución, porque tiene un énfasis desproporcionado en el control, ¿verdad? Pero, y además hay otra cosa, ¿verdad? Que es el tema, digamos, de la presión política propiamente, de las comunidades mismas. Es que también en eso yo creo que habría que decirlo, las comunidades a veces nos sacan de los planes. Tenemos el plan hecho, ¿verdad? Aquí vamos con el plan y resulta que una comunidad, hay una crecida, se lleva el puente en banda, ¿verdad? Y como no tenemos recursos como para decir, bueno, ok, igual reponete el puente ese y seguimos con lo que habíamos planeado, pues hay que desviar recursos. Lo que pasó con el terremoto en Cinchona, ¿verdad? El costo de oportunidad. El ministerio sacó una estadística que los eventos hidrometeorológicos en este país en los últimos 5 o 6 años han producido una pérdida equivalente al 6% del PIB en infraestructura. Y eso tenemos que recomponerlo con una carga fiscal del 13% del PIB, ¿verdad? Es una confluencia de factores en donde, está bien, hay también falta de eficiencia del Estado, pero la realidad nunca es tan sencilla como para creer que un problema como el de la infraestructura depende única y exclusivamente de la voluntad personal. Don Roberto, para hacer también el balance, usted dice que hay una confluencia de factores, don Guillermo, saber un poco, usted también comentaba que se le debe de poner o meter el bisturí al ministerio, al CONAVI, se habla un poco del tema de ejecución de obra pública, que es complicado. Sí. Vamos a ver, hay algo que ahí enumeré algunos aspectos, que era parte de lo que decía don Roy, lo dijo don Carlos. Nosotros debiéramos tener ya como una política de Estado un gran mapa de Costa Rica con la gran obra que ocupamos. Como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? Yo lo digo, y don Roberto le da risa, porque yo tengo a mi ex profesor de economía dentro del grupo de la carretera de San José a San Ramón, que es don Max Soto. Entonces ahí aprendimos un poco de esto. ¿Qué es la red vial que nosotros anhelamos y qué es la red de infraestructura que ocupamos?
ceteris paribus, si tuviéramos todo el dinero que quisiéramos, intersecciones, el aeropuerto nuevo allá en Orotina o el Juan Santa María Remozado, los puertos que se ocupan en tanto, incluso hasta el movimiento de el transporte pluvial, ¿verdad? Que se ha hablado un poco a través de algunos ríos donde esto se puede dar. Entonces, eso yo creo que es parte de esa gran visión que, insisto, debe ser concientizada, ya voy a decir, y consensuada. Y eso lo debe conocer desde el nuevo presidente de la República hasta el chiquito que acaba de nacer aquí en el Hospital México, ¿verdad? Todo el mundo tiene que saberlo. Luego, estamos en otro momento histórico, y yo quiero decirlo así. Ya no funciona con que un gobierno de la República, o en particular el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, salga a decir sus planes y que pretendan que los sectores sociales o profesionales lo aceptemos. Este no es el momento histórico que vive Costa Rica hoy en día. Yo creo que todos estamos claros de que necesitamos un gran consenso. De ahí nace el consenso, el otro que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hablábamos con la Cámara de la Construcción, no nos hablábamos bien con la Asociación de Carreteras y Caminos, entre los sectores. Entonces dijimos, no, en lo que podemos ponernos de acuerdo, hablemos. Entonces, el ministerio puede sacar sus grandes proyectos, pero también tiene que haber un consensuarlo con grupos técnicos y con grupos políticos para poder tener esa gran ejecución de obra que levante el patrimonio vial. Eso requiere otra cosa de parte del ministerio que en estos últimos 4 años a veces no sabemos dónde ha estado, no quiero ser muy crítico en esto, pero sí se requiere más liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo fuerte que logre generar ciertas grandes transformaciones que a veces uno siente que no existe, ¿verdad? Ese gran conductor, digamos, Roy y yo que no somos tan mayores, nos ha tocado vivir ya 13 ministros de transportes. Arrancamos como asistentes en el proyecto Cero Huecos allá en el año 97 y hemos visto 13 ministros. Entonces, Cuando uno va al CONAVI, a mí siempre me hace gracia. Uno entra a la sala de sesiones y hay como 82 fotos de los directores de CONAVI. Y bueno, y van cambiando cada 6 meses. Cambia con alguna frecuencia, ahora no han sido tantos, pero ¿qué quiere decir esto? Que hay grandes planes. Uno recuerda ministros con gran visión y con grandes liderazgos. Silva, ¿verdad? Al final del gobierno de don José María Figueres, el mismo don Rodolfo Méndez Mata, gente que maneja magnitudes de obra, ¿verdad? Que maneja la parte técnica, que maneja la economía a nivel nacional, y eso es muy importante. Necesitamos liderazgos así y un consenso. Nosotros hemos hablado, ahora que decía don Roberto eso, y lo hemos venido diciendo desde que arrancó el gobierno. En países desarrollados se habla del 60-40. Un 60% del presupuesto usted lo maneja técnicamente planificado a mediano y largo plazo, o corto plazo. Y el 40% sí úselo en emergencias o en compromisos con las comunidades o en compromisos políticos que los entendemos. Uno sabe que los políticos llegan al gobierno por votos y uno no va a ser tan implacable de decir que todo el 100% del presupuesto tiene que estar solo en manos de la planificación técnica, porque hay que planificar para emergencias y hay que planificar también porque de repente las comunidades tienen necesidades que son inmediatas, un puentecito, un puente peatonal, alguna carretera, etcétera. Todo esto tiene que ser conjugado con un gran nivel técnico, y ahí es donde sí, que es muy bueno que don Roberto lo acepte. A veces las obras nacen ya perdiendo el partido, luego va a decir 4-0, que de repente uno arranca una obra que está a 2 carriles y todo el mundo sabe que es a 4. Ya eso, el Plan Nacional de Transportes que hizo el MOP con el apoyo ahora que dice don Roberto de Mideplan, lo dice claro. Dice cuáles carreteras mínimo deben estar a 4 carriles, pero le voy a decir algo que nos hemos encontrado recientemente. Aún empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en posiciones muy altas no aceptan lo que dice el Plan Nacional de Transporte. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a tener diferencias. Y ya para ir finalizando, y para decir algo más, y no es por diferir mucho, las apelaciones en infraestructura, las apelaciones sí provocan retrasos, pero no son tan altos. Y ya hay unos numeritos que hizo la Cámara de la Construcción, donde se nota que las apelaciones lo que atrasan pueden ser unos meses. Pero a veces nosotros tenemos proyectos que por cualquier inversión de tercera categoría en cuanto a su importancia, duramos 7,000 días, ¿verdad? Desde que a alguien se le ocurre hacer el proyecto hasta el momento que el proyecto se entrega. Y eso pasa mucho en infraestructura vial, no en infraestructura civil, particularmente aún en obra pública. La Universidad de Costa Rica acaba de sacar varios edificios y ahí están todos haciéndose, a viento en popa. Ya el parqueo se terminó, Ciencias Sociales está por terminarse, el Centro de Transferencia Tecnológica, son obras de millones de dólares. No hubo apelaciones. Los moles, ¿verdad? Tenemos un par de moles gigantes abiertos en los últimos 18 meses, uno de 98,000 metros cuadrados y otro de 80,000 en Cartago, que a veces yo voy bajando en el mall de Cartago, voy en Cartago y digo, pero esto duraron 7 meses haciéndolo, ¿verdad? O sea, hacer una intersección
de 3 pisos o un tunelito, ¿verdad?, de nivel, no se necesita más de 2 dedos de frente dentro de la ingeniería civil para hacerlo, ¿verdad? No estamos hablando del túnel que conecta Francia con Inglaterra por debajo del mar. Sí. Entonces, necesitamos ese tipo de definición y parte mucho de tener liderazgos fuertes y compartir la visión. Ya el ministerio no tiene en este momento, desgraciadamente, la estatura para decir si yo lidero y esto es lo que hacemos y todo el mundo créame, eso no va a pasar en esta Costa Rica de hoy. Roy. Y es que también abonando lo que dice Guillermo, un líder reconoce la necesidad de un plan. Nuevamente volvemos al plan, que el plan no es el Plan Nacional de Transportes. El Plan Nacional de Transportes puede ser parte de ese plan. Y hay que reconocer que en un verdadero plan hay niveles, hay distintos niveles. Hay un nivel estratégico, hay un nivel táctico y un nivel operativo. Yo reconozco que en el Plan Nacional de Transportes se puede hablar a nivel estratégico. Está la red vial nacional de alta capacidad, los corredores secundarios, terciarios, de conectividad, están bien identificados y yo rescato eso del Plan Nacional de Transportes. Eso nos ayuda a priorizar. Pero no es un plan que ya sea el MOP, CONAVI o cualquier entidad ejecutora se pueda meter bajo el brazo para decir, ok, voy a atender esta red vial de esta forma. Este es como yo les decía, mi A, B y C. Y aquí, y totalmente relacionado con lo que es el liderazgo, hay que hacer grandes preguntas. Por ejemplo, aquí hay una gran pregunta que no se ha hecho y que por lo tanto no se ha respondido. Y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Bueno, ¿Cuál es? No. Bueno, pero le prometo que hago un programa en algún momento, la dejo planteada nada más, don Randall. ¿Cuál es el mejor modelo para financiar obra pública en Costa Rica? ¿Cuál es el mejor modelo? Ahora están por ahí en boga lo que es el tema de los ¿cómo se llama? De los fideicomisos, correcto. La concesión de obra pública se sataniza. Bueno, ya está para la otra semana. Se lo prometo, ahí está la productora Isabel Martínez. La otra semana vamos a hacer el debate cuál es el mejor modelo para financiar obra pública en Costa Rica. Ajá, correcto. Esa es una importante pregunta aquí que hacer y que por lo tanto no se ha hecho y por lo tanto no se ha respondido. Y es un tema principal en toda esta estrategia de rescatar la red vial nacional. Gracias, don Roy. Don Carlos. Para iniciar, nada más contestando esa pregunta, me parece que no existe el mejor modelo. O sea, el financiamiento de obra pública es el modelo a utilizar depende del tipo de obra, depende de las condiciones, depende de las disponibilidades de capital, depende de muchas variables. Más bien, la destreza del administrador está en determinar bajo qué esquema hace cada uno de los proyectos. Sí, tenés un abanico y tenés que manejar ese abanico de condiciones, ¿no? Ahora bien, yo creo que en primer lugar hay que ser realista. Y el ser realista es entender que en nuestro país los procesos son complicados y que tenemos que meterlos dentro de la planificación y tenemos que aprender a manejarlos. No queda otra cosa. O sea, la contratación administrativa puede ser la forma ideal que consideran muchos, pero es compleja, tiene problemas. Las apelaciones son un problema. Pero también me parece que un factor muy grande de atraso ha sido la calidad de los contratos. Cuando uno tiene un mal contrato, un mal cartel, hablemos de un mal cartel, de ahí en adelante todo va mal, ¿va? Y termina mal la obra. Cuesta mucho enderezar la situación, por eso hay que pensarlo muy bien. Pero cuando hablaba yo en el país hay un cambio de paradigma. Antes las obras había quien definía cómo se hacía la obra y cuándo la hacía, y digamos la sociedad civil y los grupos de presión permitían que se desarrollara. O sea, casi que vos podías definir qué es lo que voy a hacer. Ahora tiene que abrirse la ventana para negociar, no hablemos de negociar, conversar, presentar los proyectos a los grupos civiles, a los grupos ambientales, porque de lo contrario nos los vamos a encontrar de camino. Y cuando nos los encontramos de camino vamos a tener problemas, ¿no? Y esa es una realidad, y ya yo creo que ya hay muchas personas que las han vivido. O sea, planea un proyecto,
quiero ejecutarlo, en el momento de ejecutarlo ya obtuve las autorizaciones del caso, etcétera, etcétera, y en un determinado momento o se presenta algún problema ambiental o se presenta una queja de una sociedad, dicen que no hay suficiente información y ahí comienza un calvario inacabable. Mejor incorporarlos dentro del proceso. 3 de la tarde con 22 minutos. Vamos a aprovechar los últimos minutos para habilitar el 905-222-0000. Precisamente hoy estamos conversando sobre cómo se puede salir del rezago de infraestructura vial y los invitamos para que marquen la línea telefónica 905-222-0000. Hay gran participación en redes sociales a esta hora, sin embargo, hemos pensado en ese formato de esta hora de la tarde precisamente para que usted pueda llamarnos 905-222-0000 y nos dé sus ideas y sus opiniones de cómo salir del rezago en infraestructura. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver. Muchas gracias por la oportunidad, muy interesante el programa. Mire, yo quería que me dijeran a ver qué opinan ustedes sobre esa propuesta que hizo un grupo de empresarios de la construcción y de las carreteras, ¿verdad? Porque me pareció que el gobierno inmediatamente, a través del señor Roberti, ya prácticamente lo satanizó, ¿verdad? Entonces, pareciera aquí como que se repite la historia de que este gobierno y también los anteriores prácticamente han estado para favorecer a todas estas empresas, ¿verdad? Y a ultranza, ¿verdad? Usted vio la presidenta cómo corrió a pagarle a OAS cuando aquí hay otras necesidades y donde la hubiéramos querido ver correr, ¿verdad? Perfecto. Vamos a pedirles también que sean lo más concretos posibles porque tenemos los últimos minutos del programa. De hecho, Laura, este tema, porque no puedo darle el tiempo a don Roberto para responder, pero también viene otro programa, entonces, sobre la carretera Limón. Porque lo que le entendí a la señora es que habían 5 proyectos y que se satanizaron de entrada, fue lo que le entendí, entonces vamos a hacer otro programa. De por sí tenemos tiempo para hacer los debates que ustedes quieran. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Danilo Montero, buenas tardes. Gracias, don Danilo, adelante, por favor. Dentro de ese gran plan que llaman, o que han citado los expertos, ¿en dónde está la parte de transporte de carga por vía ferroviaria? Lo que desapareció en el gobierno de José Figueres Ferrer, perdón, de José María Figueres. Entonces, nada más puntualmente, ahí es donde podría entrar la empresa privada a participar dentro de ese transporte y no se va a ver tan afectados los que tienen en este momento transporte terrestre vía carretera. Gracias, don Danilo. Muchísimas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Luis García. Don Luis, cuéntenos. Sí, no, dos comentarios. Uno es que coincido con uno de los panelistas que el gran problema de los últimos años ha sido la falta de liderazgo, y el otro gran problema es que se ha burocratizado más toda la tramitología que implica infraestructura vial con la creación de CONAVI en los últimos años. Muchas gracias. Perfecto, y vamos a recibir una llamada más. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Tal vez si nos baja el volumen del radio, por favor. Claro que sí. Adelante. Le habla Oscar Guzmán de Cartago. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted, don Oscar? Qué programa más interesante. Qué dicha que le gustó. A mí ¿se cortó? No, ahí lo estamos escuchando. Bueno, qué importante. Lo interesante de todo esto es que las personas los que van a entrar al gobierno, cualquiera de los dos, tuvieran las personas idóneas que van a entrar a hacer sus trabajos en los ministerios para que conozcan de todo lo que estos señores están hablando, se ponga en práctica. Aquí, empezando porque se van de buenas a primeras y como dijo el señor, se les olvida que hay gente que están muy metidos en el asunto de la protección al medio ambiente y todas esas cosas tienen previstas y se van a hacer los trabajos ya con todo listo, no tienen por qué estar chocando con nadie ni cosa parecida. Aquí lo más importante es que los gobiernos, cualquiera que sea, usen la plata del Estado para el Estado. Es increíble, yo tengo ya 60 años y yo recuerdo cómo el Ministerio de Transportes era el que hacía todo esto. Ahora el Ministerio de Transportes no hace nada. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted, don Oscar. Bueno, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros su opinión. Gracias a ustedes, señores, por estar aquí
esta tarde. Sin duda alguna nos volveremos a ver un montón de veces. Y lo que estaba diciendo del debate de la próxima semana no era mentira. Es cierto, planear precisamente el debate para la otra semana, particularmente sobre los modelos de financiamiento de obra pública. Gracias a Laura Ávila, que estuvo con nosotros aquí en este programa de Matices, 8:30 de la noche en Canal 2, y los esperamos a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Y mañana, recuerden, mañana estará Matices a las 9 de la mañana, porque en la tarde todos queremos ver el partido. Juega Joel Campbell con el Olympiacos de Grecia ante el Manchester United. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.